Entonces, liberar las patentes, ¿es la solución? Bueno, arrancamos de lleno con este tema, debate, miradas, información. Estamos con Miriam Bregman, diputada porteña por el FIT. Bienvenida, Miriam. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Ya nos vas a responder en un ratito por qué este es un tema que por ahora solo la agarran las izquierdas y no es algo que atraviesa las ideologías. Pero antes tenemos unas placas para empezar a charlar con vos y con los invitados. A ver, primera placa, ¿dónde van las vacunas? Hasta marzo del 2021, 75% de las vacunas fueron a 10 países, o sea, los 10 países más ricos del mundo. Solo 10 países. Solo 10 países. Es tremendo, ese dato países. es tremendo. Segunda placa, vamos a la segunda. Esto no es todo. Dice 130 países, 2.500 millones de personas, no recibieron vacunas. Lo voy a repetir. 130 países, 2.500 millones de personas no recibieron vacunas. ¿Te sorprende eso, Miriam? No, la verdad, me horroriza, pero no me sorprende, porque evidentemente la misma lógica que siempre denunciamos de cómo funciona el sistema capitalista se aplica también en esto, porque para ellos la salud es una mercancía. Ahora, es atroz y no lo podemos permitir un minuto más, este mecanismo tan irracional que lleva a que los estados pongan incluso el dinero para desarrollar las vacunas. De la de Moderna se dice que el 100%. La claro, porque ponen la plata para la inversión. O sea, los estados, cuando decimos los estados, son fondos públicos que sale del bolsillo de la gente, pero después la apropiación del producto final... A eso vamos, A eso vamos. Fíjate la tercera placa. Tiene que ver con esto que estás hablando, Miriam. Dice, farmacéuticas recibieron más de 10.000 millones de fondos públicos y organismos sin fines de lucro, ¿no? Y te quiero aclarar, perdón, que esto es una cifra que seguramente está subestimada, porque no son cifras que se conozcan públicamente, con lo cual esto es de mínima. De mínima, es el piso. Es muy interesante lo que dice él, porque además estos contratos, como se rigen por la lógica comercial, como si estuviesen hablando de la fórmula de la Coca-Cola, es lo mismo, tienen cláusulas de confidencialidad. Sí. Entonces nadie puede decir cuánto puso el Estado, qué hizo. Vos pensás que en Argentina, por ejemplo, se utilizó para la de Pfizer el hospital militar para realizar pruebas. Claro. Sí. En otro laboratorio de Argentina nos enteramos... Pero, vayamos al principio, para que la gente entienda cuando se habla de liberar las patentes. Sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que se busca con esto? Estamos diciendo que está en juego la salud de la humanidad. Sí, pero ¿qué significa liberar una patente? Y que entonces lo que significa es que el derecho a propiedad que vos tenés sobre la fórmula de la patente... La fórmula de la vacuna. De la vacuna, no puede seguir siendo de apropiación privada. ¿Por qué? Por un capricho decimos, bueno, vos hiciste un esfuerzo enorme. No, porque los fondos fueron públicos, porque para desarrollar esa vacuna se utilizó el conocimiento de generaciones y generaciones sin investigación. Y una vez que usaron todo ese bien común de la humanidad, dicen, voy a hacer un producto que es privado y es mío. Creemos, hay una discusión general sobre las patentes, pero en este caso, ante una emergencia, no puede regir un minuto más un contrato comercial de ese tipo que hace que la población del mundo, de la Argentina, de la región, de todos lados, esté muriendo. Entonces se dan dos mecanismos. Uno, que porque tienen la licencia de las patentes no dejan que en otro lado se produzca. Ella preguntaba hace un ratito si hay capacidad. Sí, los organismos, tengo los nombres de los organismos que hicieron los estudios, estudiaron, hay capacidad ociosa para hacer vacunas en el mundo. O sea, es un problema de las patentes. Si se liberan las patentes, hay decenas de laboratorios, entre ellos en Argentina, que podrían estar haciendo patentes. Y el segundo problema es el que también mencionaban ustedes, que es cómo se distribuyen las vacunas que ya están. Claro. Es decir, hay dos cosas. Se apropian del producto, del conocimiento de años para realizar esas vacunas y por el otro lado... Las que hay, cómo las distribuyen. Ahora vamos a hablar de eso, Miriam, y de verdad, quiero saber por qué es una lucha de Médicos Sin Fronteras y de la izquierda, pero no estamos todos en el mundo sin grieta ideológica, ni país ni clase social pidiendo que se liberen las patentes. Eli y Pablo tienen información, pero antes tenemos invitados. Diego. Sí, Josefina Martorell, directora general de Médicos Sin Frontera, quien está en el Zoom con nosotros. ¿Cómo está, Josefina? Buenas noches. Muy bien. Bueno, hay muchas propuestas, ¿no?, de liberar las vacunas, entre ellas también crear una suerte de un fondo de patentes, ¿no?, para que puedan participar más países y de alguna manera la vacuna llegue a más gente. Yo no sé si ustedes están en esta línea o proponen otra cosa.
No, bueno, desde Médicos Sin Fronteras lo que estamos proponiendo, en realidad estamos haciéndonos eco de la petición que hicieron en su momento, en octubre del año pasado, India y Sudáfrica, ante la Organización Mundial de Comercio, para que se liberen las patentes y no solamente las vacunas, también quiero decir de los diagnósticos y los tratamientos del COVID-19. Entonces es como bastante más amplio que se suspenda mientras dure esta pandemia. Es algo que, bueno, la verdad que creemos, como decía ahora Miriam, creemos que es lo más justo, lo que tiene más sentido. Realmente los mitos de la industria farmacéutica, de esto de que tendría algún impacto sobre la innovación, vemos que no es así, porque en este caso, sobre todo en esta pandemia, fueron los estados quienes adelantaron fondos públicos para toda la etapa de investigación y desarrollo. Creemos que, bueno, la salud no debe ser un negocio y tiene que estar por delante siempre la salud de la gente y no las ganancias de las farmacéuticas. Yo no puedo creer igual que, o sea, sí, lo puedo creer, es como dice Miriam, pero que la salud sea un negocio en el medio de una pandemia, Diego. ¿Te puedo agregar una cosita? Sí. Porque es muy interesante lo que ella marca, porque realmente son campañas, lobby puro lo que hacen los laboratorios, las farmacéuticas. De los 16 de los 18 laboratorios más grandes del Big Pharma de Estados Unidos, en los últimos años habían dejado de desarrollar estudios antivirales, tratar de desarrollar vacunas, porque había otras cosas que eran más redituables, como por ejemplo el Viagra. Entonces, ellos seguían por la plata. Por la plata. En este momento es criminal que esa siga siendo la lógica. Por eso estaban tan atrasados. Y piensen que este es el 4.º episodio que tenemos en este siglo, que lleva muy poquitos años, ¿no? Bien. Es el 4.º episodio de pandemia. Déjame sumar a Ernesto Regné, que es biólogo molecular y alguien que nos ha instruido a muchos a través de las redes sociales en estos últimos tiempos. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, bueno, algo preocupados por la situación que atravesamos todos, pero además me preocupa bastante lo que uno viene escuchando, ¿no? En esta noche, en esta mesa, porque uno dice, o la escucha a Miriam diciendo, bueno, si se liberan las patentes, puede haber más vacunas, que era en algún punto algo que alguien ponía en duda, que digamos quienes defienden las patentes dicen, esto, digamos, si se liberan las patentes no cambia nada. ¿Cambia o no cambia? Cambia y no cambia, estoy de acuerdo con Miriam y con Josefina. Lo que pasa es que con liberar las patentes no alcanza, porque si te dan la patente y te dejan por las tuyas a tratar de hacer la vacuna en tu país, hasta que lo haces no llegas a tiempo, porque esto tarda mucho tiempo. Lo que se está pidiendo en el mundo es transferir la tecnología, no solo liberar las patentes, sino pedirle a Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, que den a distintos países donde existe la infraestructura para producir las vacunas, le den lo que sería la sopa original, o sea, la masa primordial, y que en esos países se pueda fabricar la vacuna. De hecho, es lo que ocurrió con Argentina. Se transfirió la tecnología de AstraZeneca, se hace en Argentina, pero no se usa en Argentina. Lo mismo ocurrió en India. La diferencia es que ahora, en la situación crítica, muy crítica de India, en India dijeron, bueno, a la miércoles, la vamos a usar acá primero. Y claro. A ver, Eli, vos tenías información un poco de la capacidad. No, yo quería en principio plantear la coincidencia con lo que decía Resnick, porque es verdad, y el caso de AstraZeneca es la prueba más evidente que no todos los países tienen la posibilidad de fabricar la vacuna. Pero también hay un debate acerca de la conveniencia de acuerdos bilaterales como el que firmó recientemente el laboratorio Richmond con Rusia. Si esas son la solución o la solución viene por el lado del programa COVAX, donde un conjunto de países podrían en todo caso asumir la responsabilidad de fabricar una vacuna a escala mundial, a escala grande para abastecer a todos los países y no quedarnos encerrados en la dificultad que puede llegar a tener un país por falta de insumos o por falta de infraestructura. Ernesto. Sí, mira, hay pocas soluciones, pero una solución, la más práctica, es, porque con eso, de vuelta, no alcanza. Una solución es, hay un grupo de gente que le está pidiendo, cercanos a, digamos, el ala izquierda del Partido Demócrata, pidiéndole al presidente Biden que empuje a las empresas a liberar la tecnología, de vuelta. No solo la patente, sino a transferir la tecnología. El otro modo de hacer las cosas es amenazar a las empresas con que, bueno, la vacuna que se hace en mi país no sale. Esto es lo que hizo Europa
con éxito, amenazó y bueno, consiguió. Las vacunas mayormente quedaron en Europa y no fueron más a Gran Bretaña, por ejemplo, no fueron a Australia. Países como India está haciendo prácticamente lo mismo, diciendo, bueno, lo siento, pero si no tenemos gente para trabajar no va a haber nadie que haga las vacunas, porque si está todo el mundo contagiado, pensemos que India tuvo 1 millón de casos en 3 días. Ahora, 1 millón de casos en 3 días. Se lo pregunto a los tres, si querés, Josefina, arranca vos. Digo, como punto de arranque, ¿existe alguna experiencia previa de liberación de patentes que uno pueda tomar como referencia para aplicarlo en el caso del COVID? Josefina. Sí, bueno, justamente nosotros tomamos, bueno, hay algunas experiencias, son muy pocas, porque también ante la Organización Mundial de Comercio esta situación de suspensión de patentes se dice que solo se puede hacer en circunstancias excepcionales. Entonces, bueno, esto es una circunstancia excepcional y bueno, acá tenemos un dato muy importante. Cuando la epidemia del VIH-Sida estalló en la década de 1980, los antirretrovirales que salvaron tantas vidas se desarrollaron de manera muy rápida, pero pasó una década hasta que estuvieran disponibles en el África subsahariana. Esto tuvo consecuencias con la muerte de millones de vidas y bueno, y finalmente cuando se permite, o sea, se derogan las patentes y se permite fabricar genéricos de estos medicamentos, se salvaron millones de vidas. Creo que si no lo hacemos vamos a llegar muy tarde. Ahora, Pablo Caruso, vos tenías información de quiénes son los que se oponen a este tipo de cosas, como por ejemplo liberar las patentes. Bueno, efectivamente, en principio y de manera muy fuerte, la Unión Europea, el Reino Unido y también los Estados Unidos, con esa salvedad que hay un sector de la política que está a la expectativa de qué puede decir el presidente de los Estados Unidos sobre este tema. Pero interesante porque son los territorios donde efectivamente residen las grandes industrias farmacéuticas que elaboran o que hicieron la elaboración de estas vacunas. Pero lo interesante es quiénes la piden, y ahora van a ver por qué les digo. Lo pide la Organización Mundial de la Salud, lo pide la UNESCO, lo pide UNICEF, organismos incluso de Naciones Unidas, además de Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional, India, Sudáfrica, como también se comentó, y hace poco la Unión Africana. Lo interesante es que son organismos internacionales que han regido después de la Segunda Guerra Mundial las relaciones entre los países, pero acá están de florero, porque se trata en definitiva de cuestionar el sistema general en donde se desarrolla el modelo capitalista. Total. Ahora, Sí, no hay que Miriam, olvidar que están de florero siempre las organizaciones internacionales. Ahora, ¿por qué no es un reclamo de todos? ¿Qué es lo que está fallando que no sea un reclamo de todos? Que haya igualdad en el es lo acceso que a las estamos- vacunas. Déjame meter lo que Sí. dijo Pablo. ¿Qué tiene que ver el capitalismo en esto? No, tiene que ver todo. Es el mecanismo irracional con el que se maneja siempre. Lo que pasa es que, como decía al principio, en este caso es atroz. No podemos permitirlo un minuto más. Nosotros todo esto que estamos comentando acá, incluso lo presentamos en forma de proyecto en el Congreso de la Nación con mis compañeros diputados del Frente de Izquierda para que se discuta. Para Y los que... otros partidos, de nuevo, porque yo yo sé creo- que ustedes desde la izquierda está Médicos Sin Fronteras que están haciendo una campaña, obviamente Mira, los médicos, hay los dos científicos, problemas. pero después no escuchás a nadie. Uno, evidentemente, que tiene que ver que para poder plantear una cosa de este tipo tenés que ser libre de cualquier tipo de condicionamiento económico. Los laboratorios son uno de los grandes sostenes de los partidos mayoritarios en las campañas electorales. Por eso es otro rubro, pero cuando discutamos elecciones vamos a tener que discutir. Y piezas clave en golpes de Estado en nuestra región, ¿no? Por Bueno, supuesto. no, pero es importante pero entender de dónde sale De dónde todo. sale. Bueno, y el segundo y elemento financian la campaña abiertamente. Además están en los Abiertamente. listados Sí, de sí, sí, ustedes aportantes de campaña. pueden ver. Entonces, por lo otro que decía Resnick, me parece importantísimo, por lo de la transferencia de tecnología y demás, obviamente es como dice él, pero Argentina, que es donde estamos discutiendo ahora, estamos un pasito más adelante, porque acá AstraZeneca estuvo produciendo vacunas, ahora Richmond va a envasar y fraccionar en Argentina las que manden desde Rusia. Entonces Argentina hoy tendría que estar siendo líder en la región, no digo solo para Argentina, para producir para Argentina, para los países que nos rodean como Chile, Brasil, que también está en una situación muy grave. Y creo que es urgente que eso se discuta, no se puede explicar por qué el Congreso de la Nación, por qué los ámbitos de debate político no se está discutiendo eso. ¿Es la única medida la vacuna? No, nosotros creemos que tiene que haber un plan integral que incluya medidas sanitarias, medidas económicas, porque ustedes saben que no hay quédate en casa, no hay manera de cortar la circulación si la gente tiene que salir a buscar trabajo. 42% de pobreza. Claro, tiene que salir a hacer una changa, eso ya sabemos. Entonces, Estados Unidos dice,
que hay que bajar el gasto social a través del Fondo Monetario, por eso no hay IFE para este año, porque se acepta lo que el Fondo Monetario pide. Por Ahora, eso no hay Estados ayuda Unidos social. dice eso, pero por otro lado, Biden está haciendo algo muy interesante que acá en la A eso Argentina iba. no pasa. Es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, lo que está haciendo Biden. No, por un lado, impone reducir el gasto social en Argentina, por eso estamos en esa situación de pobreza tan crítica y sin medidas económicas acordes a la situación que implicarían cortar la circulación en serio. Para cortar la circulación necesitas medidas económicas, un IFE acorde a las necesidades para pequeños comerciantes y demás. Y por el otro lado, Estados Unidos acapara vacunas, pero a vos te hace exportar todo lo que producís en Argentina. Entonces estamos en una situación terrible y creo que es hora que esta discusión que empezó a dar la izquierda, como bien decís vos, Cata, se establezca en el país. Me parecen muy bien estos debates y que todos empujemos para imponer esto, porque vamos a tener que hacer mucha fuerza. Bien, Eli tenía un informe, ¿no? Diferencia Sí, entre los teníamos países. más placas un poco para mostrar esta desigualdad de acceso a la vacuna, que es lo que está marcando este debate tan importante, porque hablábamos de los que acceden a las vacunas. Bueno, hay un 20% de los países, una quinta parte de los países del mundo que no va a recibir vacunas este año. Eso es un montón, 20% hasta 2022. No va a estás tener diciendo. vacunas, exactamente. O sea, en todo este año no van a recibir tener vacunas. vacunas. Y además en los países más ricos se coloca una vacuna cada 20 segundos. Ahora seguir En leyendo los estas placas, pobres- pero después quiero que Resnick nos explique si eso no es contraproducente para los países desarrollados también, que nos llegue a tiempo la vacuna a todos. Seguí, Eli. Y en los pobres, apenas 1 de cada 10 personas va a recibirla este año. 1 de cada 10 contra países desarrollados que Bueno. colocan una vacuna cada 10 segundos. Claro, impresionante, ¿no? Le preguntamos, ahí está, le preguntamos a Ernesto sobre esto, hacemos un pequeño paréntesis. Ernesto, bueno, decía Cata, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto para tratar de combatir esta pandemia? Bueno, por supuesto es un tema fundamental y es uno de los motivos por el cual varios grupos piden o exigen que se manden vacunas al mundo, porque no termina la pandemia hasta que se termine en todos lados. Tenemos el grave problema ahora de las variantes, o sea, estas mutaciones en el virus que podrían hacer que las vacunas dejen de funcionar. Con lo cual, aún los países que se vacunen, toda la población, Israel, Gran Bretaña, Estados Unidos, si en Brasil o en África o donde sea que la pandemia no termina, el virus muta y cambia a un modo tal que la vacuna no lo combate, el virus vuelve. Así que tenemos una pandemia de vuelta en un año o menos o más, pero tendremos una pandemia de vuelta si no se acaba este virus en todo el mundo relativamente rápido. Ahora, Ernesto, te hago una pregunta a lo Mafalda, pero entonces, ¿por qué no pasa eso? En Estados Unidos ya tienen excedente de vacunas. En algunos centros tienen que desacelerar la vacunación porque ya están cumpliendo con sus objetivos. ¿Por qué no pasa eso si es contraproducente para las poblaciones de los propios países que tienen excedente? Bueno, yo creo que en unas semanas va a haber un poco de liberación de vacunas de Estados Unidos al mundo, por lo menos las de AstraZeneca, por lo menos las que no usa. Pero sí, es verdad, bueno, es el cortoplacismo del capitalismo, como diría Miriam, bueno, mirar la posible, tener la vacuna y solamente soltarla al que la compre más cara, en lugar de pensar en el futuro de la pandemia. Se piensa que con tener vacunado a todo Estados Unidos o toda Argentina alcanza, y ciertamente no alcanza. Bueno, fíjate lo que dice un congresista de los Estados Unidos que integra el Comité de Crisis de Coronavirus en el Congreso de Estados Unidos, que dijo que a los países más afectados, como India y Argentina, se les podría proveer las dosis sobrantes de la vacuna AstraZeneca, ¿no? El remanente, ¿no? Somos como el lugar donde llega el remanente, las sobras de lo que llega a Estados Unidos. Ya de alguna manera se está debatiendo en esto, pero me gustaría saber, se lo pregunto a Josefina, es el argumento público de los laboratorios, de las farmacéuticas, para no liberar las patentes. ¿Qué es lo que ellos dicen para no liberar las patentes? Bueno, en realidad justamente lo que dicen es que ellos invirtieron, que realmente sentaría un precedente como negativo para futuros, para futuras patentes, digamos, para futuros adelantos para en la futuro negocio ciencia. sería, ¿no? Bueno, sí, pero no lo dicen de ese modo. Entonces,
realmente son los mitos, digamos, que siempre desde Médicos Sin Fronteras tratamos de derribar, porque no solamente en esta pandemia, sino en nuestros años de historia vimos cómo opera la industria farmacéutica, y es una industria que, bueno, son empresas y quieren maximizar ganancias. Es por eso que los estados, sobre todo en una pandemia, en una circunstancia tan excepcional, se tienen que meter y tienen que cambiar, digamos, cambiar la historia, diría yo, cambiar la manera de hacer las cosas. Y también, y de nuevo, y en esto voy con Ernesto, si no es por solidaridad global, que no está pasando, al menos que lo hagan de una manera utilitaria. Claro, por realmente pragmatismo. hay un riesgo que si estas variantes siguen mutando, esta pandemia no se va a terminar para nadie. A ver, Eli, vos tenías información de cuántas vacunas se pueden llegar a producir si se liberan las patentes. Bueno, según actualmente se producen 12 millones de dosis por día, pero según las entidades, organizaciones en realidad que asesoraron la conformación de COVAX, sin las patentes se podrían llegar a fabricar 60 millones de dosis por día, lo cual 4 veces prácticamente es lo que actualmente o sea, se se acaba el fabrica. problema. Hay un dato que no no hay que dejar pasar, porque este argumento que nos contaba Josefina, ya lo escuchamos en otros rubros. Si creemos que el problema es puntualmente el tema pandemia o salud, estamos en problemas. El hecho de que cuando el Estado interviene y regula, los privados no quieren invertir, lo escuchamos en todas las áreas. Vivimos con 42% de pobreza y estamos discutiendo el margen de ganancia de las empresas alimentarias. Es exactamente lo mismo. Vamos a decirlo Es el Estado versus las corporaciones. Vamos a decirlo de otra manera. Hay un dato muy Podemos decir que todos nuestros padres podrían estar vacunados en este momento. Es tremendo. Y es mentiroso que las farmacéuticas pierdan su inversión. AstraZeneca se desarrolló absolutamente, que fabricó la vacuna junto con Oxford, fabricó absolutamente y se desarrolló toda su investigación con fondos del Estado británico. No hubo aporte ahí de la farmacéutica. Pero siempre la plata es de todos y de todos. No existe la plata privada, porque incluso en el otro ejemplo que yo les decía, piénsenlo en términos de los alimentos, y es lo mismo. Las empresas se financian en función de la plata que tiene el bolsillo la gente y puede comprar. No existe la plata privada y la plata pública, y mucho menos en estos temas. No, tenés Acá toda la la discusión razón, es el margen de ganancia de las corporaciones, y cuando se meten los estados, sale el mismo versito de siempre. Nunca nadie va a querer invertir, no es negocio, entonces no se va a desarrollar. Está bien que le caigamos a los laboratorios, las farmacéuticas, también una complicidad de sectores de la política que están atados de pies y manos porque financian las campañas políticas. Bueno, el gobierno argentino Esto nos es fijó así. posición sobre la liberación de las vacunas, ¿no? No lo dijo. No. Miriam. No dijo nada. No, y el gobierno de Brasil, por ejemplo, está en contra. El gobierno de Brasil está en contra, pero bueno, en la Argentina también la oposición de derecha, recordarán ustedes las barbaridades que dijo Carrió. Después parece que vio 3 capítulos de la doctora Juguetes y ahora dice exactamente lo contrario, con la misma cara tan dura que antes decía que las vacunas te envenenaban. Pero creo que categóricamente es eso. Hay un lobby general por la presión, pero también cuando se discute el financiamiento de las campañas y la izquierda dice que las campañas electorales deben ser financiadas enteramente por el Estado para que no haya condicionamientos, mira, nunca se aplica tanto como en este caso. Vos mirás los nombres de los aportantes, es categóricamente así. Hoy no se entiende por qué Argentina, después del incumplimiento contractual que hubo, por el cual no solo se fueron todas las vacunas que se hicieron en Garín, 44 millones de dosis, se fueron y no volvió nada a la Nunca Argentina. llegaron. Claro, nunca. Sino que no se cumplió con lo que el Estado argentino ya pagó. Hoy están dadas todas las condiciones, incluso legales, para que el Estado declare de utilidad pública ese laboratorio y que se ponga a producir vacunas para la Argentina. Nosotros venimos insistiendo con eso, que hay que unificar el sistema de salud público y privado para que no pase esto, que hay que andar buscando una cama, provincia, capital, nos parece que es una barbaridad. Pero Bueno, Miriam, entiendo que no puede el Estado producir, en la Argentina no se puede producir el proceso productivo completo de la pero vacuna, no se puede Exactamente, realizar. Resnick lo explicó muy bien Y el problema es de insumos, a nivel internacional. Ahora, yo quiero escuchar a Resnick. Resnick lo explicó muy bien, que si se aplican en la Argentina se podía. Vamos a preguntarle a Resnick, ya que es Claro. el que dice que puede explicar esta situación. Te escuchamos, Ernesto. Si se puede, bueno, claramente Map Science y ahora Richmond la pueden Exactamente, hacer. si Richmond Lo que va a por hacer ahí no se eso. puede hacer, Y en- Todo el proceso, lo que no se Ernesto. puede hacer es... ¿Cómo? ¿Todo el proceso? Bueno, una vez que, por eso insistía con la transferencia de tecnología, una vez que te transfieren, la producción de vacunas es producción de material biológico, lo que necesitas es
la mezcla inicial. Y después lo que necesitas son gigantescos bioreactores. Estas dos compañías tienen bioreactores, no tienen los bioreactores de 20.000 litros que se usan en otro lado, pero la población argentina no necesita tanto tampoco. Está bien, pero por eso Así digo, que, no es que el Estado argentino no termina de decidir querer producir las vacunas, es una situación más compleja que esa. Digo porque si no... No, es complejo, pero Argentina no tiene quiere. la capacidad de producir en una planta y ahora se demostró que Richmond Sí, va a Miriam, envasar en la también otra. es cierto que, Es una decisión el laboratorio Tomás Perón de la provincia de Buenos Aires no tenía paga la factura de gas. Eso es una barbaridad. Bueno. Y que el Estado argentino en esta pandemia haya Pero- aportado $100.000 el valor de un monoambiente o de un dos ambientes, Vamos a darle como vuelta. denuncian del CONICET también. Vamos a darle vuelta, Pablo. Si tuviese la capacidad, ¿tendría la decisión política? Es la discusión sobre la producción pública Pero de vos medicamentos. escuchaste a alguien... Ahora, vos tenés que hacerlo, perdón, pero vos tenés que hacerlo a una escuchaste a alguien- velocidad ¿Vos escuchaste a alguien decir que hay decisión política de hacer eso? de avanzar en la producción pública de medicamentos, sí. El Ministerio de Salud lo tiene en carpeta. Ahora, ¿Y qué- llegás y a qué tiempo, pasó? como decía Resnick, llegás a tiempo para poder atajar la situación ahora, no. Ahora, cuando quisieron hacerlo en la provincia de Buenos Aires, encontraron, insisto, que la boleta de gas no estaban pagas, no funcionaba el laboratorio Tomás Perón. Yo no encuentro esa decisión política. Te lo digo sinceramente, no lo escuché, ¿eh? No lo escuché. Yo no encuentro esa Pero- decisión A ver, política. Josefina de Y me Medio. encantaría que esté esa decisión política, la avalaría. Pero yo no la escucho, te lo digo sinceramente. Discutámoslo, nosotros presentamos proyectos. ¿Por qué no se discute en el Congreso? ¿No sería el lugar donde se ¿Por debería... qué no se donde discute en el Congreso? Y bueno, ese es un gran tema. Presentamos no solo por el tema de patentes, para que se instruya al Poder Ejecutivo, para que termine con esas ataduras comerciales que hacen que no se liberen las patentes, que no podamos tener las patentes, y por el otro lado, para que se declare de utilidad pública el laboratorio ubicado en Garín, que es este famoso de Sigman, que es donde se producen las dosis que se van al exterior. No entiendo por qué Eso están debería estar- discutiendo eso tendría que ser hoy las el- pasos, Pero sí, hasta las donde pasos yo no, y no entiendo- están hasta donde yo discutiendo. entiendo, las discutiendo vacunas no la escuela llegan. por fuera de esto. ¿Por qué estamos discutiendo la presencialidad en la escuela por fuera de esto? Por ejemplo, cómo vacunamos a todo el personal docente. O sea, se agarra de un tema, de ese tema se hace una guerra de bolsillo particular donde parece que ahí se da la batalla final y en realidad lo que falta es una visión más Uso integral. privado de la justicia y de las luchas y los No, debates aparte, ¿por públicos. qué el Estado argentino no pide o no investiga por qué AstraZeneca no puede terminar de fabricar o de envasar la vacuna acá, cuando ahora justamente Richmond lo que va a hacer va a envasar el reactivo que viene de... Pero, No, no es AstraZeneca, tan ¿qué fácil. dicen? No es apretar un botón tampoco, ¿no? Pero nadie Las dice vacunas- eso. las vacunas van afuera. Nadie dice eso. Las lo que vacunas decimos van que es una afuera situación porque excepcional y las grave. vacunas van afuera porque se envasan afuera, si fue el No, acuerdo. pero acá Richmond va a No es envasar que se van la- afuera porque el gobierno las regala porque regala soberanía. No es esa la discusión. Pero no estamos discutiendo Son otros soberanía temas. o no bueno, soberanía. porque No estoy discutiendo esos parece que lo único que términos. faltar es voluntad política. Me parece que el Sí. acuerdo en este caso no es eso. Bueno, Miriam, que sí, falta no, le dé voluntad la política, le Pero dé categóricamente, reactivo a- categóricamente, porque los elementos científicos, no soy yo la que los expliqué, los explicaron ellos, el conocimiento está, la capacidad está, es una decisión política. Ahora es una Me dejás, decisión política. abriste una pequeña ventanita que tiene que ver con las escuelas. Gran debate toda la semana pasada en la Argentina por las escuelas. Le quiero preguntar a Josefina primero y a Ernesto después respecto a qué piensan ellos sobre la presencialidad en las escuelas en estos momentos con estos números en la Argentina. Con respecto a Médicos Sin Fronteras, creo que es importante decirles que como acá en Argentina no tenemos operaciones, no estamos directamente implicados en lo que es la presencialidad o no en las escuelas, pero creemos que solamente con la vacuna no alcanza en este ritmo de vacunación y tienen que mantenerse medidas de distanciamiento que realmente sea lógico hasta llegar a una cierta inmunidad donde se pueda empezar a abrir un poquito más. Esa es nuestra opinión a nivel general, pero realmente a nivel de la presencialidad o no en las escuelas no es nuestro tema y no me quiero poner a opinar de temas sobre lo que no estamos tan informados. Le pregunto a Ernesto entonces. Sí, bueno, ciertamente es un tema conflictivo, ¿no? Hay prioridades en disputa. La necesidad de los chicos de ir a la escuela es innegable, todos lo queremos. La circulación del virus es innegable. ¿Qué se puede hacer con eso? Yo miraría lo que hace el resto del mundo y la verdad es que en estos momentos no hay lugar en el mundo que con los números de circulación del virus de la AMBA tengan las escuelas abiertas, pero ni cerca, ¿no? Porque creo que la ciencia del virus, la ciencia de la epidemiología, de cómo impacta la circulación del virus en las escuelas, los chicos los llevan a las casas,
esa ciencia está bastante saldada, está muy conocida, hay montones de papers mostrándolo, y por eso en todo el mundo se toman las decisiones que se toman. En la Argentina parece que hay por lo menos un grupo político que decide que o cree que la ciudad de Buenos Aires es única, donde los bares no contagian, las escuelas no contagian, nadie se contagia, pero tenés miles de contagios cada día. Ahora, más allá de la discusión, digamos, entre la ciudad, la provincia y nación por abrir o no las escuelas, Miriam, vos decías antes, esta discusión no estaría si estuviéramos discutiendo, por ejemplo, liberar patentes, producir la vacuna, que haya igualdad en el acceso a las vacunas. Yo creo que no se puede discutir de manera aislada. Coincido con los datos que da Resnick. Obviamente, en todas nuestras casas nos pasó esta semana de estar debatiendo van o no a la escuela, y en el caso de mi hija no fue porque tuvieron que aislar los 2 grados, el A y el B, porque los 2 había contagio. Entonces, la realidad va un paso más adelante de la Reta y todo su grupo, que nos quieren convencer. A mí me da la sensación, Miriam, que la realidad se les cayó encima. Fíjate lo que dijo Quirós hoy, después de plantear una resistencia a la posibilidad de dar marcha atrás con las clases presenciales. Dice Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires: vamos a tener que decidir bajar la circulación pública si no bajan los casos. Bueno, igual no está hablando de las escuelas ahí, Quirós. Bueno, me parece ¿cómo? que está divisando una situación que se les viene ¿Cómo encima, si no toman medidas económicas? Por eso, discutir la escuela por fuera de qué hace el padre que tiene que salir a trabajar, la madre que tiene que salir a trabajar o buscar un trabajo. Es interesante lo que decís, ¿no? Porque se hay puede bibliotecas en el aislada. mundo de las dos cosas, ¿no? De a favor o en contra de la presencialidad de las escuelas, pero hay que mirarlo también en el contexto argentino de la situación socioeconómica. Yo creo que en este momento obviamente hay que cortar la circulación en Argentina. No hay manera con los índices que tenemos. Ahora, pero la propuesta que es que vuelvan los IFE, los ATP, las redes de contención. Para empezar tiene que haber ayuda económica para todos aquellos que puedan quedarse en casa, que tengan un pequeño negocio. ¿Hay que margen estén sin para trabajo? eso, Eli? ¿Están pensando en eso? Perdón, porque Eli acá trae información sobre qué planes, qué ayuda económica va a estar el Estado. Bueno, o decisión de utilizar. Yo creo que cuando el aumentó dinero la soja en el último año, la verdad Sí, que pero con eso no se alcanza a financiar. Claramente la decisión es una decisión de política económica y implica tener que emitir. El gobierno necesita emitir para financiar tanto un IFE como un ATP a las características de lo que fue el año pasado. Sí. Mira, la verdad que no, porque por cada peso que se va en salud, que se gasta en salud en la Argentina hoy, el presupuesto nacional, por cada peso se está yendo 1,33 pesos al pago de intereses de la deuda. ¿Y qué haces? ¿No pagás, Miriam? Por ejemplo. ¿No pero te parece? vos sabés, Miriam, vos sabés que políticamente es inviable, Miriam, políticamente eso. es inviable y que la gente en el medio se muere. Pero entonces, Miriam, y los chicos tienen pero es fácil decirlo de afuera cuando no tenés la responsabilidad. Bueno, si con esa excusa, entonces... Pero sí, vos sabés que no es posible. No hay una correlación de fuerza. Pero no solamente en la Argentina no te da la correlación de fuerza, no te da en el mundo la correlación de fuerza para no pagar la deuda. ¿Cómo no te da en el mundo? ¿Vos te parece que con el fraude que es la deuda macrista, que hasta el propio presidente dijo que era ilegal, no están dadas las condiciones como mínimo para suspender el pago y que se investigue? Pero la plata vino y se usó. Yo opino que no hay que pagarla. Ponele, vos me decís, no, mira, pero vos estás pagando algo, dijiste es ilegal y lo pagas. ¿Cómo puede ser? Te repito, me parece inmoral. A mí también me parece inmoral, Miriam. Pero una cosa es lo que nos parece y otra cosa es lo que se puede gestar. Vos sabés que eso te lleva a una situación muy difícil. Vos dijiste, además del tema de la deuda, vos dijiste el tema de la soja. Y además Sí, lo que ha aumentado el valor pero ¿Cuál es tu eso es normal, propuesta? ¿Aumentar las retenciones? No que aumentar las retenciones, con lo que está entrando extra, con lo que está entrando extra, se está pagando la deuda, está Guzmán buscando una negociación en el mundo, no se está pensando. Pero es concreto, no se previó el COVID en el presupuesto de este año, dibujalo como quieras, decirme que es fácil. Pero Miriam, ¿cómo lo prevés si no sabés cómo va a impactar? Pero ¿cómo vas a prever algo que no sabés cómo va a impactar? No se sabía que iba a haber el ministro Guzmán fue muy claro, dijo, este es un presupuesto sin COVID. Claro. No le escondió. Dijo, este es un presupuesto sin COVID. Pero fue horrible, clarísimo y horrible. ¿Pero cómo haces para prever eso? ¿Te parece que no se sabía que iba a haber COVID este año? No lo puedo Sí, pero creer no en la magnitud eso. y no sabés cómo va a impactar, no sabés en qué magnitud. Pero Miriam, de verdad, ¿cómo haces para armar un presupuesto? Es algo que eventualmente después de la dinámica se va modificando, pero eso lo sabés. Pero vos tenés el diario del lunes acá, porque tenías lo que estaba pasando en Europa, todo el mundo decía que venía la segunda ola. Mira, no solamente no tenés la correlación política de los espacios políticos ni en el mundo. Mira, la correlación política se construye. La correlación política
política se en eso estoy de construye. acuerdo. Para agachar En eso la estoy de cabeza acuerdo. siempre hay tiempo En eso estoy de y poco acuerdo. valor. Explícame No, por qué, no, no. explícame La por coordinación qué política se construye. nunca ganó una elección quienes efectivamente sostienen que no hay que pagar la deuda y hay que desconocer la deuda. Eso es porque no hay consenso ni siquiera en la gente. Escúchame, ¿qué dijo Alberto Fernández en campaña? ¿Dijo lo mismo que dice ahora, que va a pagar hasta el último peso? No, ¿O dice sacaban eso. solicitadas diciendo que la deuda era ilegal? No, Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y efectivamente lo es. Dijo que le iba a bajar Pero a una los cosa es que jubilados. sea... No. A ver, No ganan Eli, las campañas diciendo a que ver, con la última gota de Pablo, sangre de los argentinos Pablo, van a No ganar. dijo eso, no dijo eso. No, Alberto no. Fernández no dijo Vamos a eso. Claro, Pablo no y dijo Miriam. eso, por eso ganó. Dijo que lo de Macri era una estafa. Bueno. Vamos a aclarar una Sí. cosa. ¿Por qué prometió que no la iba a pagar? ¿Prometió que no la iba a pagar? Acaba de hacer una querella, basta de doble discurso. ¿Qué tiene Acaba que de hacer ver? una Pero querella. no es lo mismo. Pero ¿cómo vas a decir No. que es ilegal y lo vas a cumplir? Bueno, nada, yo Bueno, nunca lo voy a podemos- hacer de podemos- discusión. pará. Ilegal, pero te ordenemos pago. un poquito, Pablo y Miriam, ordenemos un poquito, porque Eli quiere mojar No el voy- pancito y no le dejan decir nada. No voy a entrar en la discusión de pagamos la deuda o no, porque no me corresponde, pero sí le voy a responder a Miriam respecto del planteo que ella hace de un nuevo IFE, porque el gobierno no está... Primero lo de la soja, el aumento de la recaudación por la soja, estamos hablando de 35.000 millones adicionales. A ver, las retenciones a la soja no se pueden subir este año. Ya están en 33%, no se pueden tomar. Las que se pueden subir son las del trigo, las del maíz, que se consumen en el mercado interno, y eso es posible que esa medida se decida para evitar que aumente el precio interno del pollo. A ver, digo, pero los 35.000 millones que puede garantizarnos la soja son el 10% del costo del IFE el año pasado. No digamos cualquier cosa por decir, hagamos... No digo cualquier cosa, digo que no solo nos queda siempre agachar la cabeza. No, bueno, y que los claramente chicos se mueran de hay hambre. una decisión que tiene que ver con política económica, y si se decide, bueno, emitimos para financiar un IFE, para financiar un ATP, bueno, pero no digamos que el ingreso de la soja me va a financiar el IFE porque le estamos mintiendo a la gente, eso no es fui tan así. lineal. Miriam, Dije que había una, Muy una- chiquito. Se nos va el tiempo, Hay algo que chicos. me Nos pone tenemos contento. que ir al corte, Pablo, perdón, no hay tiempo. Queremos despedir y agradecerles, por supuesto, a Josefina de Médicos Sin Fronteras y a Ernesto por estar acá. Los convocamos nuevamente porque fue muy interesante, muy enriquecedor este debate, las diferentes miradas y sobre todo la información que han traído. Gracias, Miriam, a vos también por venir a Fuego favor, Amigo. gracias a ustedes. Esperamos que los tres vuelvan pronto a este programa. La verdad que fue muy interesante.